falha. É ou não é? Me diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição. Bienvenidos a bordo. Como un deleite, debe ser por la edad. Es una noche febril, esta mañana, antes del sábado, que tienen que presentar las listas de diputados, concejales, etc. Están a full todos. Es lo único que les importa de la Argentina. Cómo se acomodan en las listas. Esta es una vieja historia. Resuelven los grandes jefes, Macri, Cristina, tal vez Alberto Fernández, Lavagna. Entran infinidad de colados que no estaban previstos y hay una gran competencia porque hay gente que queda afuera. En estas ocasiones vale la pena ser mujer. Tanto que algunos de los hombres por ahí se disfrazan, se ponen tacos altos a ver si los ponen en las listas, porque hay carencia de mujeres, por lo menos mujeres con nombre, con trayectoria. Entonces sobran los hombres como candidatos y faltan mujeres que hay que ubicarlas por el famoso cupo. ¿Qué haría usted si fuera diputado? Yo tengo ya una decisión. Si a mí me tocara ser diputado, haría lo que hasta ahora no ha hecho ningún diputado de la nación. Metería un proyecto de ley para suprimir las PASO. Es inadmisible que en este país, con las dificultades económicas que hay, se mantenga este sistema electoral que implican 3 elecciones continuadas. Y las PASO son nada más que una encuesta. Debe ser una gran encuesta. Pero la verdad, ¿ustedes no están hartos de ver encuestas? En consecuencia, puede ser que no haya un legislador en la Argentina que se proponga decir, eliminemos las PASO. Un proyecto que por supuesto va a ir al canasto, porque hace falta algo más que mayoría para convalidarlo, pero por lo menos uno que tenga esa intención. En este país donde se dan fenómenos absolutamente curiosos, por esta cosa de los argentinos somos diferentes. Por ejemplo, el extraño fenómeno de que el número 2 vale más que el 1 en la Argentina. Se nota en las fórmulas presidenciales. Y si uno se pone a pensar, hoy Pichetto, la estrella, el hombre que enamora a los mercados, a los empresarios, a los economistas y a buena parte de la población, vale más que Macri, porque lo arranca a Macri del fondo de la ciénaga. Pero singularmente, el 1 representa menos, tiene menos peso que el 2 también. Y esto se ve en la fórmula de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Curioso esto de la Argentina. Tan curioso que voy a rescatar un video del último invitado que tuvimos la semana pasada, que fue nuestro amigo Giacobbe, Jorge Giacobbe, que hizo una referencia a este fenómeno de que el 2 vale más que el 1 y que el 1 es menos importante que el 2. Por favor, director. Porque Alberto Fernández dice, con Cristina no alcanza. Sin ella no se puede. Esa es la frase completa. Acá hay una situación que es que Cristina tiene 60 puntos de imagen negativa, con lo cual asumir la presidencia con 60% de la población en estado de desconfianza configura una inviabilidad clara, digamos, ¿no? ¿A quién vas a convocar? ¿A qué gesta reparadora, digamos? Y se disimula siendo vicepresidente. Esta situación, desde mi punto de vista, es absolutamente imprudente porque es un camión con acoplado empujando un Fiat 600. Claro, porque Alberto no tiene votos propios, no tiene territorio. No tiene territorio, no tiene el volumen político. La pregunta es cuántos kilómetros pueden transitar sin romperlo. Bueno, simplemente confirma lo que les decíamos. El sábado entonces sabemos que se presentan las listas, que va a haber un traqueteo fenomenal en todos los partidos,
que casi seguramente en las grandes agrupaciones políticas no va a haber interna. El sistema tan democrático de las internas no lo va a ejecutar casi nadie. Se va a imponer el dedo. Inclusive el dedo, no solo el dedo peronista, también el dedo de Macri. Porque les dije que hay muchos candidatos para una lista de 4, 5, 6, eventualmente 7 personas, según el distrito. En este juego hay un proceso bastante interesante, que es el de Sergio Massa. Sergio Massa prometió, bueno, que va a ir con la compañera, con los Fernández Bis, a pesar de toda su historia anterior, pero no dijo si iba a ir a interna, si iba a hacer una interna con Alberto Fernández, si iba a hacer una interna a él con el intendente de Tigre, el señor Julio Zamora, o si va a ir como candidato, como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, por la lista de los Fernández Bis. Lo va a anunciar el viernes, el sábado, en ese momento. Yo les digo, va como primer candidato en la lista de los Fernández Bis. Tampoco hay sobreabundancia de candidatos en ese lugar, salvo el hecho de que se asiste otra vez al episodio del fusilamiento de un famoso gobernador que tuvo la provincia, que se reitera en las candidaturas, pero que nunca puede alcanzar el primer término. Ustedes se deben estar acordando a quién me refiero. Lo evitamos para no darle el mal gusto de recordarlo. ¿Qué va a pasar en Tigre? En Tigre obviamente no se va a presentar Massa, a pesar de que está pasando un spot como el que vamos a ver ahora, donde hace campaña como si fuera en forma personal. Por favor, director. En Tigre con Massa y vos, tenemos futuro, lo hacemos hoy. En Tigre lo aprendimos, nadie lo puede negar. Tuvimos muchos sueños, los hicimos realidad. Las obras no te mienten, imposible de ocultar. Son la escuela Papaloro y la pista nacional. Del jardín de las tunas hoy podemos disfrutar. Honra grande que nos da el hospital municipal. Con el Sanjón de Pacheco no nos inundamos más. Y el servicio de COT, toda la tecnología. En Tigre con Massa, sabe lo que pasa. En Tigre con Massa lo hicimos de verdad. El Tigre con Massa sabe lo que pasa. El Tigre con Massa es un ejemplo nacional. En Tigre entonces va a competir, no va a competir Massa, va a poner el nombre para que compita la mujer, la señora Galmarini, que es la que se colgó de la boleta de Cristina, ya que Massa se pasó con todo, se pasó con la familia. Y si bien el que está intendente es un hombre que era de Massa, ha decidido apartarlo, porque los distritos, como ustedes saben, son bienes de familia en todas partes. En el caso de Massa, importa la decisión porque, bueno, ella estaba muy interesada en todo lo que es el aspecto social de lo que fue el cristinismo y porque además necesita colocarla. Y le ha generado el episodio este de su señora Galmarini más de una controversia, inclusive hasta con algunos de los empresarios que lo han ayudado a Massa, que siempre se molestaron por el exceso de cercanía de Malena Galmarini con su marido, sobre todo cuando su marido pensaba que podía ser candidato presidencial. Ahora, ¿qué va a hacer este Zamora? Porque Zamora también está haciendo ruido y tuvo una gestión razonablemente exitosa. Él no pudo colgarse de la boleta de Cristina, más allá de que Cristina lo recibió, más allá de que Alberto Fernández también lo recibió. Pero después, por una cuestión de cartel, lo postergaron a favor de Massa. Tenían más para repartir con Massa que con Zamora. Pero ¿Zamora qué va a hacer? Yo creo que Zamora igual va a participar en las elecciones. Y como no tiene boleta para colgarse y no va a ir con Cambiemos, a pesar de lo que se dijo, porque hasta se dijo que había hablado con Pichetto y con Pichetto no habló,
o por lo menos Pichetto asegura que él no habló, y creo que Zamora también dice lo mismo, va a ir con lo que se llama la boleta corta, una boleta propia, distrital, para los vecinos de Tigre. Esto creo que lo anunciará tal vez mañana. Va a dar batalla, curiosamente va a dar batalla, y Massa, bueno, Massa en su salto al kirchnerismo ha provocado estas nuevas situaciones. La más interesante, sin embargo, a mi juicio, escala la categoría del distrito, del barrio. Es como de política internacional, porque Massa se insinuó, se propuso como un hombre muy cercano a todo el proceso de propuesta democrática en Venezuela. Inclusive albergó a la esposa de uno de los principales dirigentes de Venezuela. ¿Y qué ocurrió con eso? Porque Cristina no piensa igual. Cristina es de Maduro. Cristina está con Maduro. En consecuencia, ¿cómo se van a conciliar estas situaciones? Bueno, en realidad creo que no se van a conciliar, y si no, en todo caso harán mutis por el foro cuando se trate el problema de Venezuela. En la provincia hay un dato que me parece que es importante. No solo en la provincia de Buenos Aires, porque estamos viendo para cuando haya elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las PASO, sino con los resultados de las elecciones en las distintas provincias que ha habido hasta ahora. Hay dos características. Han ganado los oficialismos y se ha descubierto que la mayor parte de los pobres son los que ganan. Y son los que ganan al justicialismo, y los que apoyan al justicialismo, son peronistas. Ahora, lo curioso es que el fabricante de los pobres es Macri. En consecuencia, uno no tiene que colegir demasiado para decir si Macri es el fabricante de los pobres, porque ha habido más pobres durante la gestión de Macri, Macri es el proveedor de votos peronistas para el peronismo. Otra de las curiosidades de esta vida política que tiene la Argentina. En este programa hoy va a haber 3 invitados. Uno de ellos es un periodista, hombre vinculado a la economía, que se llama Marcelo Bonelli. ¿De qué voy a hablar con Marcelo Bonelli? Con Marcelo Bonelli voy a hablar si sabe, que seguramente sabe, cuál es el plan económico que tiene en la cabeza el gobierno, o por lo menos algunos adláteres del gobierno, para el caso en que Macri fuera reelegido. Hablan de las 3 monedas. Se lo vamos a preguntar a Bonelli. Del mismo modo que le vamos a preguntar a Eduardo Fidanza, un prestigioso hombre, escritor, intelectual, conocedor de todo el sistema de las encuestas de la Argentina, cómo se deshojan las margaritas. No solo si está adelante Cristina y Fernández o Fernández Alberto con Cristina, si cómo está Macri para la reelección, sino cuánto le puede quitar, poquito, mucho, nada, algunas candidaturas a estas figuras relevantes que hay hoy en el mundo de la política. Por ejemplo, cuánto le roban Labaña y Urtubey a Macri o a Cristina. Y por último invitamos a Claudio Ramos, porque bueno, uno se acordó ayer que era el Día del Padre y el padre de él era un amigo de uno, y como era amigo de uno lo recuerda invitando al hijo, por lo menos es una ocasión. ¿Y qué le propuse a Claudio Ramos? Le propuse que hagamos una radiografía, digo hagamos porque yo no voy a hacerla, o sea, que él haga una radiografía sobre las figuras de la vida política argentina. Pero cada comentario, cada opinión que diga, tendrá que estar respaldada por un concepto. Por ejemplo, si va a hablar sobre Morales en Jujuy, que diga
Estoy en desacuerdo, me parece lo que a él le parece, pero metió 5.000 personas en el Estado provincial. Ha hecho demagogia. Seguro que nos va a hablar de esos temas. Del mismo modo que yo, para cerrar, les voy a decir que no me olvido que ayer tuvimos un colapso eléctrico, un apagón fenomenal, brutal. Muestra de algunos elementos de esta Argentina. No había un plan de electricidad en la época de Devido y de Barata, y tampoco había un plan con este gobierno. Es una suma de errores, porque pueden ocurrir accidentes, pero no pueden propagarse del modo que se han propagado, porque no lo tenía tampoco el señor Aranguren, y tampoco lo tiene el señor Lopetegui, que por otra parte no sé cómo se arriesgan a explicar cuestiones que ellos presuntamente desconocen. Mucha plata se invirtió en esto. La Argentina ha puesto más de 3.000 millones de dólares en el tema de las energías renovables. ¿Y no sirven las energías renovables para suplir una faltante como el que ocurrió el domingo? Les quiero hablar también, o vamos a hablar, de la plata que se pone en algunos proyectos. Digamos gasoductos, digamos represas como la de Mendoza, de más de 1.000 millones de dólares. Prioridades que nadie sabe cuáles son, que más bien parecen prioridades de quienes las van a construir, como ocurrió siempre en la Argentina, y como el testimonio más claro de todo esto lo demuestran los cuadernos. Va a haber, por supuesto, luego de las investigaciones, responsabilidades. La responsabilidad mayor va a estar en Camesa. ¿Usted sabe cuál es el monto de dinero que maneja Camesa en la Argentina? ¿Tiene idea? 8.500 millones de dólares. Y usted no sabe lo que es Camesa y tampoco sabe quiénes son los que manejan Camesa. Camesa va a llevar su parte y posiblemente tal vez lleve su parte la empresa Transener, que es de un eminente empresario que se llama Midling, que fue amigo de Devido y que es amigo de Macri. Tal vez concluya todo esto en alguna gran multa, pero es parte de la vida de la Argentina. Esta suma de errores, algunos no deseados, otros provocados. En un minuto empezamos. ¿Con quién empezábamos? Con Marcelo Bonelli, a ver si nos habla del plan de las 3 monedas, entre otras cosas. Por ejemplo, el dólar. Un minuto nada más. Acá el señor no va a preguntar, como hace habitualmente en sus programas de televisión, así que va a tener que responder. Es más difícil. No, yo creo que tenemos experiencia. Esto de Pichetto y su impacto en los mercados, favorable obviamente. Sí. ¿Te parece que es pasajero, duradero? ¿Cómo lo ves? No, yo creo ver que los mercados, viste, sobrereaccionan bajas y subas, ¿no? Y mismo todos los informes que vinieron de Wall Street la semana pasada es bienvenido. Creo que de alguna manera Macri, lo que festejaron es que Macri, 2 cosas, yo creo, retomó el centro de ring electoral con la jugada, y por otra parte que, esto lo dicen los informes, la incorporación de Pichetto en el núcleo del poder macrista, de alguna manera devalúa el poder de otros. Sobre todo de Peña. Esta es la interpretación de los mercados. Yo creo que Peña no va a perder poder, pero evidentemente el acercamiento a Pichetto y el acuerdo con Pichetto no era lo que quería Peña, y no, por lo menos inicialmente, y Durán Barba, ¿no? Pero viste que ahora anda del brazo con Durán Barba, no, bueno, ¿no? Ahora, digamos, ahora son todos amigos. Desde el mismo momento que creo que fue el martes de la semana pasada, que se anunció este acuerdo, y que la lectura de todo el mundo fue esta que te digo ahora, bueno, esto no era lo que quería el núcleo duro del macrismo Peña y Durán Barba, hubo toda una campaña, un marketinero de decir, no, nosotros queríamos
Siempre Sí, lo sí. quisimos, digamos. Ahí está. Se Ahora, pusieron al frente, digamos. uno que ha visto estas operaciones del mercado, estos movimientos, Sí. ¿no? Estas oscilaciones tan bruscas, Sí. también da el recuerdo de algo que en el barrio dirían, hay unos giles que han aprovechado el momento para hacer entrar a Siempre. otros giles y salir ellos de Siempre, una situación siempre. que era Sí, los media primeros giles no comprometida. son tan giles, No ¿no? son tan giles. Son los que bueno, manejan. pero no estaban ganando plata. No, no estaban ganando plata, pero sí, no, claro. A ver, ya te digo, siempre sobre reacciona hacia arriba, siempre sobre reacciona hacia abajo. Está claro, el lunes pasado lo vi a Willy Cohen y está claro que los muchachos, como él dice, tratan de maximizar su ganancia. Ese es su objetivo, no son ni patriotas ni nada por el como estilo. corresponde. Hay un artículo de Giacomini, Sí. y, como siempre, medianamente incendiario, pero dice algo bastante gracioso. Él dice que Pichetto ha sido como una especie de superhéroe para los mercados, para todo el sector financiero de la Argentina, Sí. pero que este superhéroe no va a poder con la teoría económica convencional y que el dólar, digamos, antes de las elecciones o por esa fecha, más cerca de fin de año, va a volar otra vez. ¿Vos cómo lo ves eso? Yo veo un dólar, digamos, más o menos tranquilo hasta cerca de las PASO, o sea, lo que falta de junio, Exacto. julio, básicamente porque están ingresando muchos dólares de la cosecha y Y del porque campo. está la posibilidad de que el fondo te deje vender también. Y está esa decisión tardía del fondo, pero exitosa finalmente, porque pasamos muchos meses sin que esto ocurra. Fue el 29 de abril, si mal no recuerdo. Creo que si eso no se tomaba ese día, el dólar podría haber tomado una dimensión que estamos hablando de otro escenario totalmente distinto. Y creo que después de las PASO, antes de las PASO, en función de las encuestas, y después de las PASO, en función de lo que se termina haciendo la PASO, una encuesta pagada por todos los argentinos, depende de esos resultados, ahí el dólar podría tener alguna turbulencia hasta octubre. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Tengo la plata del fondo y ahí empezaré a intervenir, ¿no? El problema es, digamos, yo te diría que ahí es cuanto menos sea la diferencia pareciera que en las encuestas hoy, que hay que tomarlas con pinza, la fórmula de los Fernández está por encima de la fórmula de Macri-Pichetto. Sí. Cuanto más chica sea la diferencia, más estabilidad del dólar. Cuanto más grande, menos estabilidad del dólar. Casi es una forma de amenaza eso, ¿no? No. No digo tuya, No. sino los mercados están Es explicando como eso. algo objetivo, ¿viste? O sea, vos viste cuando esa famosa encuesta de Sinopsis, que también el mercado dramatizó hacia abajo. Claro, la disonomía era. La disonomía, sí, la Que disonomía. 9 puntos a favor de Cristina. Claro, y lo que pasa es que Sinopsis creo que sacó algo parecido Sí, al poco sí. tiempo. Se sobreactuó hacia abajo, pero es un poco la idea que hay, ¿no? De aquellos que tienen el dólar. Ahora, el Banco Central, lo que dice Sandleri, lo que dice Dujón, nosotros tenemos los dólares para intervenir. La duda que hay, ¿están todos los dólares necesarios o no están todos los dólares necesarios? ¿No? Con respecto a dólares de libre disponibilidad. Sí, ahora, al margen de si tenés los dólares, si te ingresan los dólares, la realidad es que estás teniendo un dólar medianamente quieto, o Sí, en casi, torno a 46. Sí. Exacto, pero estás teniendo una tasa de inflación de promedio del 2,5 por decir algo, Sí, sí, de sí. aquí hacia adelante. Digamos, aceptemos que el gobierno dice, bueno, la vamos a bajar a 2,5. Sí, de Ahora, 2,8 se espera para junio, 2,3 para julio, digamos. bueno, Sí, más o menos el promedio. démosle un poco de Sí, sí. aire a los muchachos. Ahora, eso durante 6 meses acumula una cifra. Un atraso. Sí. No, y además hay otro tema objetivo, que esto ya no tiene que ver con el gobierno, lo que pasa es que tiene que ver con que cae justo en una época electoral, que es en los segundos semestres el ingreso de dólares se reduce de forma significativa, ¿no? Entonces ahí, esta que estamos viviendo ahora, abril, mayo, sobre todo mayo, junio y julio, puede haber turbulencia. A eso sumale la incertidumbre electoral. Digamos, otra regla sería más incertidumbre, más peligro con el dólar, ¿no? En ese plano, más allá de que de repente la inestabilidad financiera favorezca la fórmula de los Fernández bis, Sí, ¿qué bueno, hay que ofrecen verlo. ellos para después, aunque sea si llegaran a ganar, tener tranquilidad posterior?
Bueno, yo creo que Alberto, digamos, apunta, digamos, todas las señales que dio de que asumió, también cuando se designó, es cierto, cuando se designó, levantó, digamos, hubo cierta tranquilidad y levantó el peso. Y el riesgo país bajó un poquito, ahí empezó a bajar de los 1000 para debajo, no en la forma abrupta que ocurrió la semana pasada. Creo que él está dando señales al mercado, trabajando con Nielsen, ese tipo de cosas. Creo que hay muchos fondos de inversión, gurú de Wall Street que se reúnen con todos, pero sí, también claro, con Alberto Fernández. Ahora, a ver, ¿qué ofrecen? Yo te diría lo siguiente, Roberto. Acá la gran duda, la gran incertidumbre, además de quién gana, el que gana, sea Alberto, sea Mauricio, sea Roberto, sí, o X, ¿qué hacen el día de diciembre? Pues nadie sabe todavía qué se va a hacer. Bueno, yo te preguntaba por Cristina, porque después te iba a preguntar sobre ese plan que dicen que hay atrás de Mauricio Macri o que está merodeando. El de las 3 monedas. Con esa. No, ¿cómo te voy a sorprender? Porque vos tenías el de 2 monedas. El de 2 monedas. Bueno, o sea, hay un tema, y Melconian, viste, lo señala muchas veces, todos economistas, sí, todo el taxista, todo el mundo, la economía es monetaria, ¿no? Se ahorra en dólares y sí, digamos, la moneda de cambio es el peso. Pero en ¿no? este caso sería como una especie de canastita. Claro, bueno, eso me hace acordar de la canasta de Caballo, ¿no? Pero esa era más amplia, ¿no? Cuando asumió con De la Rúa, la canasta de moneda. Sí, digamos, incluir el dólar, el real y alguna otra moneda, ¿no? Moneda local, hablaban del UVA. Claro, ahora, lo que yo digo es que antes de pensar en alquimias con el dólar, con el real, tengamos una moneda nosotros. O sea, a mí, por ejemplo, cuando vino Bolsonaro y salió la noticia, que después desmintieron todo, porque sí, claro, ¿viste? Hay un exceso de marketing, un exceso de voluntad también. De voluntad, decir, bueno, no, ahora vamos a tener la moneda bilateral, el peso real, ya teníamos el nombre y todo. Bueno, antes de tener y poder compartir, necesitamos una moneda nosotros, que no tenemos. Si la inflación está en el 57, el último año, se proyecta 40 este año, venimos de 46, ¿qué moneda tenemos nosotros? Bueno, en ese caso hablan del UVA, que el UVA es el índice de la construcción, digamos que tendría menos oscilaciones. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo, viste, uno tiene que hacerlo viste que Macri dice, no queremos atajos, pero después buscan atajos, ¿no? ¿Vos le creías lo que decía Macri? No. Pero lo que yo digo es que hay que hacer la cosa bien de entrada. Si Macri tiene un nuevo periodo electoral y la gente lo convalida con el voto, bueno, hagamos la cosa bien de entrada. Si Alberto, la gente da los votos, hagamos la cosa bien de entrada. No empecemos con inventos que después a los 6 meses se caen como castillo de arena, ¿no? Entonces, me parece que el que gane va a tener un respaldo de la sociedad para tratar de hacer las cosas bien. Si gana en una pelea muy disputada, bueno, tendrá que buscar consenso con el que perdió, que por ahí sacó muchos votos también, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de, no digo de Melconian, pero bueno, Melconian y otros economistas parecen como que se incorporarían en la situación de que Macri continúe en el gobierno. Sí. Y en el caso de que vaya Alberto Fernández, ¿no parece demasiado cómoda la situación de Nielsen con otras figuras que rodeaban, digamos, a la economía de Cristina? Sí. Como si no pensaran igual. Yo lo que te diría, me parece a mí, es que primero que ganen, porque entre que antes de ganar, viste, todos prometen cosas en la campaña. Después que ganan, o sea, Melconian era número puesto para ser ministro de Economía en el primer mandato de... Es lo que creía Melconian. Sí. Pero hubo gente que se opuso y no lo fue. Y le dieron el Banco de la Nación Argentina. Qué sé yo, gana Alberto y Nielsen es pareciera hoy el número puesto, pero vamos a ver qué pasa entre que ganan y el momento de la decisión. Después los ministros, y digamos, conozco miles de historias de estas. Te hago una pequeña cuña antes de que sigas con esa historia. ¿Nielsen habla con Cristina o hay otros economistas que hablan con Cristina? ¿Qué información tenés? Yo la información que tengo es que tiene algún tipo de contacto, pero no es muy fluido, cada tanto, y que su contacto es Alberto, no su diálogo es con Alberto.
Bueno, pero Alberto no va a ser ministro de Economía, no va a ser de Néstor Kirchner, que va a ser ministro de Economía de sí mismo, ¿no? No, bueno, él dice que va a tener amplios márgenes de Sí, manejo obviamente del gobierno, que lo va a tener, va a ser presidente, Sí, sí, pero claro. no, pero decían que ella hablaba así con uno de estos economistas que están cerca del viejo equipo de Kicillof, aunque sean todos jóvenes. El viceministro de Kicillof. Álvarez Agis. Exactamente. Que con ese habla todos los días para y con Kicillof también, ¿no? Claro, pero me parece que Kicillof está más en la marea bonaerense. Ahora está en otra. Sí. Algunos dicen que por suerte. ¿Vos crees por suerte está en la política y no en la economía, digo. Claro, después de la experiencia pasada. Claro. De lo que se habla hacia futuro, siempre está el componente del Fondo Monetario Internacional. Sí. De que va a haber que discutir, que pelear, que negociar. No me cabe la menor duda. O defoltear, vaya a saber uno qué hará. Esperemos que no, ¿no? En ese caso, lo que uno tiene en claro es que el Fondo Monetario pide una reforma previsional y una reforma laboral. Sí. ¿Vos crees que esos dos instrumentos modifican la situación económica de una Argentina que no funciona, que cada día pierde más actividad económica? Primero creo que una reforma previsional, porque nosotros venimos de reforma previsional en reforma, o sea, hace una década pasamos de la privada a la estatal, ahora se está viendo de la otra década pasamos de la estatal a la privada, o sea, se supone que son decisiones para 40 años, 50 años, ¿no? Sí. Por los aportes que hacen los argentinos. Ahora, yo no conozco ningún proyecto de esas características. No. Se habla de o sea, hoy el sistema jubilatorio deja un déficit de 2%, más o menos, del producto. Y bueno, lo que se quiere es achicar ese déficit. Por eso el fondo insiste tanto, no porque se preocupe por los argentinos, ni por los jubilados. Ni menos por los jubilados. Yo respecto a la reforma laboral, te diría, supongamos que eliminamos todos los derechos de los trabajadores, todos, a partir de hoy. Mañana decreto a las 0 horas. Si la economía no crece, por más que no tengas un solo costo en contratar a un obrero, no lo vas a contratar. Entonces yo creo que primero hay que pensar en un plan de crecimiento, un plan a ver cómo hacemos para crecer. Después que hay que modernizar la legislación laboral, no me cabe la menor duda. O sea, son legislaciones laborales. Ahora, tratemos de pensar de no reducir derechos. En todo caso, en cómo hacemos para aquellos que no se pueden incorporar al mercado laboral, se puedan incorporar sin aumentar los costos de empresarios. O sea, busquemos ahora una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma de la educación, que son grandes temas. Una reforma necesita mucho consenso. Son temas muy arduos, necesita una amplia discusión, opiniones, de abrirte la cabeza a opiniones diferentes. Ese es el gran desafío del próximo gobierno. Ahora, si el próximo gobierno, sea que sea, va a pensar, no, ahora yo gané, chao, olvídate, yo hago lo que quiero, vamos a ir mal. Ahora, esto ocurría antes de que este gobierno asumiera y ocurría también antes de que asumiera el gobierno anterior. Claro, esto es la reiteración de estos episodios. Es lo único que está presagiando es que se va a hacer lo mismo. Hay como un mal argentino, no sé si en algunos otros países se da, que es cuando, bueno, el teorema de Baglini, algo parecido. Cuando la gente está en el llano, habla de acuerdos, habla de esto, habla de otro. Sube y se transforma y no le da bola a nadie más. Y así vamos chocando, porque no es que chocamos estos últimos 4 años, chocamos los 4 años anteriores, chocamos los 4 otros años, la década pasada, etcétera, etcétera. O sea, la caída de Argentina tiene que ver con no intentar resolver los problemas de Argentina, patear la pelota para adelante e inventar fórmulas mágicas o personajes mágicos. Nos va a salvar. Ahora viene la plata de Estados Unidos, ahora el fondo, y eso no existe. En ese plano, ¿vos a quién ves más ubicado en relación con una modernización de la economía? Algo que baje la inflación, algo que, no digo que contenga el dólar, pero que lo acompañe de alguna manera. Yo creo que hay muchos economistas, viste, que coinciden en los diagnósticos. No creo en el tipo, viste, en El Salvador, viste que Kirchner y también Macri, ¿no? O sea, no quiero un caballo. No, claro. No quiero un caballo. Y yo creo que la Argentina
no puede depender de una persona. Necesita armar equipos, necesita Bueno, de alguien que Cavallo en realidad, aparte de esa personalidad desbordante, no, que tenía un equipo enorme, de, no sé, 200 personas. 200 personas, sí, sí. Como hoy... se hacían los encuentros. Bueno, Cavallo tenía un equipo, un plan y cómo llevarlo adelante. Después, cuando esos planes se agotan y vos querés forzarlo, terminás como se terminó, ¿no? En la explosión del 2001. Y en ese plano vos ves todo bastante diminuto, tanto el proyecto de Macri como el proyecto de sí, los Fernández. Sí, y también en el caso de La Baña, viste que, bueno, el programa se llama Consenso, pero sí. No, o sea, a ver, son toda gente muy valiosa, pero bueno... No me lo incluiste, espera ahí. Que si no, va, Esper también, sí, que podría ser una... La vez pasada en las voces, Pichetto le dijo que podía convocarlo en un futuro gobierno. Bueno, me parece que se asustó, está dadivoso Pichetto ahora, sí, ¿no? Sí, total. Como es el superhéroe. La verdad es que Pichetto le dio, viste, oxígeno. Yo la información que tengo un poco la decisión de avanzar con Pichetto, o sea, ya había fracasado Urtubey, una negociación con Urtubey. Sí. Lo de Sanz se sabía que iba a fracasar. Apuntó, bueno, a tratar de, después de muchas derrotas electorales, que lo tenía un poco malhumorado a Macri en el sentido que no le encontraba la vuelta, a tratar de buscar a alguien y le ha dado una... Pichetto ocupó el centro de la escena la semana pasada, sin ninguna duda, hizo hasta cantar la marcha peronista a muchos del PRO, ¿no? Perdón, ¿no? Y además se ha convertido como una especie de figura que va a transformar la Argentina. Ahora, esa euforia, sí, ¿es sustentable o falsa? Y todo va a tener que ver con las encuestas, ¿viste? Yo creo, a ver, ¿cuál es la euforia también de cuando hablamos de los mercados, de un poco el corrimiento que piensan los mercados? Yo no opino que ocurra, del pensamiento Peña, de encerrarnos, demás. Es que Pichetto puede garantizar la aprobación de algunas reformas o puede llevar adelante... Con los gobernadores y los peronistas. Claro, en el año, digamos, si llegan a ganar la elección, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, básicamente. O sea que va a tener un rol que no imaginábamos de los vicepresidentes. No. Bueno, viste, creo que lo dijiste vos, ¿no? Que todos los vicepresidentes ahora son más importantes que los candidatos. El número uno. No, y la otra es que todos se hicieron peronistas. Claro. Tenía razón Perón, ¿no? No se están peleando, sino reproduciendo. Las tres fórmulas, hay dos claramente peronistas, y la de Macri yo te diría que se peronizó. ¿Cómo? Si Macri es el que le hizo el monumento a Perón. Sí, sí. O sea que el primer peronista es Macri. El segundo pero mucho será que está Pichetto. alrededor no tiene nada que ver con el peronismo. Bueno, el otro día tuvieron un asado. Sí, cantaron la marcha y todo. Parece que a algunos no les gustó. Que era sobreactuar poner la marcha. Es posible. Sobre todo a los radicales, no les habrá gustado. Marcelo, te doy el vino característico. Dale, también acá tenés una invitación para la Cabrera, dale, bárbaro, para ir con genial. tu familia. Y bueno, de Yapa, el angelito de la casa, que genial, ya lo conocés. Me encanta. Además lo modernizaste. Para el recuerdo... Yo traje mira, así la podés entender. Lilita, la mujer Acaba de salir este libro. Ah, mira. Ahí. Hablando, ¿dónde estará Lilita? Mirá, bueno, Lilita, viste, dio un paso, no un paso acostado, le avisó a Macri antes de lo de Pichetto, viste, cuando los radicales le dijeron, mirá, tenés que elegir un radical, queremos elegirlo nosotros, candidato a vice, de que ella no iba a interferir y que iba a aceptar lo que decidiera Macri, porque en definitiva es cierto, el candidato a vice lo tiene que elegir el candidato a presidente, ¿no? Salvo en la Argentina de pasar ese revés. Bueno, te agradezco, Marcelo, para ustedes este libro recién salió. Ah, Laura Serra, la periodista también. Sí, ahí está. Para ustedes, para el que escriba. Y con prólogo de Fernández Díaz. Ahí está. Ah, cierto. Señores, te agradezco. Bien. Y a ustedes los invito a que en un minuto nomás estamos acá con Eduardo Fidanza, deshojando la margarita de las listas que van a estar el sábado, de las próximas elecciones y de quiénes van a ser el próximo presidente. Va a tener bastante para contarnos. En un minuto nomás con él. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Ustedes se perdieron la parte mejor.
la que no vamos a revelar ni la que le vamos a contar a nadie, pero empezamos con Eduardo, digamos, con las noticias. Se cierran los candidatos esta semana, tuvimos una pila de elecciones últimamente. ¿Son una guía esas elecciones de lo que va a ocurrir en la Argentina o simplemente son episodios absolutamente locales? No, yo creo que hay una parte de lo local, pero también son una guía. Si vos haces un análisis de los resultados, vas a encontrar que lo que es la marca Cambiemos descendió en todas las provincias. Ya no la tenemos más. Bueno, ahora se llama Excambiemos. Excambiemos. Excambiemos en todas las provincias disminuyó su intención de voto. Ese es un dato. Después, el hecho de cómo revalidó Schiaretti en Córdoba y cómo ganó Perotti en Santa Fe ayer, son dos de las provincias más fuertes del país, las tiene el peronismo. Quiero decirte, me parece que eso que algunos han llamado en el análisis de hoy, ayer, una ola peronista, algo de eso hay. Entonces, me parece que ahí está el registro. Ahora, después, es cierto que hay, como te diría, cuestiones locales que se discuten y que no va a ser la discusión nacional. Pero hay otro componente. Como estos peronistas, digamos, Perotti, digamos, Schiaretti, son peronistas moderados, su mensaje es ambiguo, ¿no es cierto? Entonces, esto siempre sirve para que el gobierno haga interpretaciones optimistas que pueden ser, por el cual digan, bueno, parte del electorado de Perotti, parte del electorado de Schiaretti, en un planteo nacional, no se va a ir detrás de Cristina, se va a ir detrás de Macri. Bueno, es una cosa que se puede especular. Bueno, digamos que Perotti ya dijo que va detrás de Cristina. Sí, sí. Y Schiaretti no va a decir nada, no, pero posiblemente esté más cerca de Macri. No, claro. Inclusive hasta por relación. Es cierto, pero yo te diría que todavía falta. Yo creo que Perotti va a mantener la fidelidad, porque aparte tiene que ver con la estructura de lo que fue su candidatura. Sí. Pero, de cualquier manera, una cosa es estar genéricamente con Cristina y otra cosa es la gestualidad, la forma de interpretar. Eso también pasa en la fórmula Fernández-Fernández. Claro, ahora, ¿es lo mismo eso? Es lo mismo que... Claro, porque Perotti, bueno, estoy con Cristina, ¿significa estar con Alberto también? Mirá, yo creo, vuelvo a decirte, que los líderes provinciales, ante todo su proyecto es afirmarse, ¿no es cierto?, convalidarse y empezar a trabajar. Perotti es un fenómeno nuevo, Schiaretti es un fenómeno antiguo. Creo que hay que pensar que son líderes regionales que van a mantener relaciones reguladas según los intereses que tengan. Además con esta otro dato. La realidad de las provincias, desde que gobierna Macri, es más previsible, ¿no es cierto? Los fondos han fluido con mayor regularidad, etcétera. Bueno, no están casi ninguna en rojo. Exactamente, que es la época de Cristina. Entonces hay que ver, en el registro de las provincias, está muy claro lo que pasaba en la época de Cristina. Y aparte hay otro componente, que si bien el gobierno está en una situación crítica, hay mucho electorado en Santa Fe y en Córdoba que es anti-K. Entonces eso también buscará su canalización, su representación. No te olvides que ahí fueron los episodios del campo, ¿no es cierto? Exacto, sí. Bueno, esa zona agrícola, ganadera, lechera, muy rica. No te olvides que Perotti representa una burguesía del interior del país, del sur dinámico. En fin, yo te diría, hay tensiones entre modernizar y retroceder en el peronismo. Y ya que el peronismo, como decíamos en esto que vos no querías comentar, decíamos en off, de alguna manera vuelve a confirmar que es un movimiento político de amplio espectro argentino. Bueno, esas tensiones entre modernización y tradicionalismo o populismo hay que analizarlas bien. Y están representadas en las figuras. Por ejemplo, uno dice Kicillof y del mismo peronismo alguien dice comunismo. Cristina, populismo, Venezuela. Hay connotaciones. Ahora, ¿qué se ha buscado? Ahora, ¿la gente vota por eso? No. ¿Qué se ha buscado? Bueno, eso es un punto importante. Claro que no. Es importante. Yo decía el otro día, escribí el otro día, vos tenés lo que se llama el círculo rojo, vamos a decir los políticos, los empresarios, los analistas, los periodistas,
el 35% de electorado informado. Ese es un mundo donde todas estas cosas pueden importar. Ahora, ¿sabes qué? En el cálculo, a grosso modo, el 65% del restante del electorado, que es el que pone y saca a los gobiernos, tiene bajo nivel de interés por la política y, por tanto, baja información política y decodifica la política desde sus propias necesidades. Yo decía, esa es la gente, entre comillas, que descubrió el PRO. ¿Te acordás el eslogan? Nosotros vinimos a resolverle los problemas a la gente. Claro, pero ahora resulta que generó como más pobreza. No. Al generar más pobreza, en cierta medida, fabrica peronistas. Y bueno, pero te hay que decir, la gente perjudicada por la crisis y todo, vamos a ver qué es lo que decide. Mi impresión de analista es que va a votar más por razones económicas que por razones políticas. Entonces, diferenciemos los dos mundos. A nosotros se nos va la vida haciendo este tipo de análisis. Está muy bien, pues la política. Bueno, es vos no te va apasionante. tan mal, gordito, No, con yo eso. ¿No? Tampoco. Pero quiero decirte, apuntemos a los 2/3 del electorado, que son los que van a definir. Pero ahí viene el punto. ¿Dónde coinciden estos dos mundos? En que ese electorado no quiere discusiones ideológicas, lo que vos decías, que quiere que le resuelvan los problemas. Entonces, peleas entre los políticos. Y yo el otro día dije algo y, bueno, viste cómo son las redes. Sí. ¿A quién le importa que Kicillof sea comunista? Que no lo es. Sí. Eso Más, es- creo que ni siquiera lo fue. No, ni siquiera lo fue. Es un keynesiano. Lo que pasa es que ese tipo de cosas que los políticos se dicen, y bueno, eso hace subir o no sus valoraciones, pero en este grupo la gente va a ir a votar pensando si le va a dar otra chance al gobierno para mejorar la situación o si tiene que optar por la oposición, porque siente que o no llega a fin de mes o que su negocio no funciona. Ojo con esto, que es el problema que yo creo que el gobierno tiene que tratar de resolver, que es una coalición que yo llamo invisible entre lo que no pueden comprar y lo que no pueden vender, que ese es el producto de la recesión. Vos fíjate que el malestar está en la gente que camina por la calle, que tiene dificultades para llegar a fin de mes y para consumir, y está también en la burguesía, si se puede llamar nacional. Todas las empresas que fabrican para el mercado interno están en uno de sus peores momentos. Entonces, esto que decía recién Marcelo Bonelli es importante. Es decir, hay que preguntarse qué va a pasar con la economía real, que es la economía de lo que votan. Que no es solamente la del dólar quieto o no No, quieto, por supuesto. pero también es la inflación, obvio. Bueno, es la estanflación, en realidad. El lugar donde se junta la teoría económica, las especulaciones, con la gente es la inflación, si llegás a fin de mes y si podés comprar o no comprar. Vos pensá, veamos lo que pasó con los alimentos en un año. Hay alimentos básicos que aumentaron en el 100%. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. Eso no quiere decir que el gobierno no va a ser reelegido, a lo mejor sí. Pero estas son las cosas que hay que pensar cuando pensamos en quienes definen las elecciones, no en las cosas que nosotros nos distraen. Ahora, acá tenemos un proceso como de 3 elecciones. Sí. Hasta hace poco decía Cristina, o la gente que estaba con ella, que tenían la posibilidad de ganar en primera vuelta, sea porque llegaban a 45 o porque hacían una diferencia de 10 puntos. Ahora, Macri, que se avivó de vuelta de repente y merced al aire, al oxígeno que le produce Pichetto, también Pichetto dice, estamos para ganar en la primera vuelta. Hay dos mundos. Hay un mundo de las tácticas, que lo podemos hacer equivalente a las fotos. Y hay un mundo de la estrategia, que lo podemos hacer equivaler a la película. En la foto y en las tácticas, ambos dos jugadores principales han demostrado brillantez. ¿Por qué? Porque primero Cristina generó impacto, se descolocaron todos. Al retroceder un casillero. Al retroceder un casillero. Luego Macri respondió con la misma jugada brillante y generó unos días después el mismo Perdón, me efecto. estás confundiendo. A los dos los consideras No, brillantes. perdón. Táctica jugada. brillante. En política es hacer, vos sabés que vos podés hacer mirá, los jugadores argentinos estamos Son todos abundantes de tácticos. táctica brillante y hace mucho que no ganamos un campeonato. Te quiero decir, podés. Entonces son tácticas brillantes en este sentido, en que descolocan, en que se recupera la iniciativa, etc. Ahora, vamos a ver un poquito más largo. Acá hay una primera cuestión que hay que decir, Roberto. Las PASO están desnaturalizadas. Cuando los Kirchner pensaron las PASO, que la hicieron por sus intereses Sí. del momento,
cada espacio político tenía una instancia para dirimir candidaturas en competencia. Esta PASO, como otras anteriormente, consisten en que se vaya a votar ya con la candidatura definida, con lo cual la primera vuelta, en cierta manera, se adelanta, es la PASO, y la segunda vuelta sería la primera. Hay una diferencia, son 2 meses y medio entre la primera y la segunda. Yo te agregaría otra característica más. Yo digo, el 11 de agosto votan los argentinos, el 12 de agosto votan los mercados. Vos conocés eso. Sí, ¿cierto? sí, claro. Hay una predicción que si Fernández gana por una diferencia considerable o gana, va a haber una turbulencia muy grande. Entonces quiero decirte, esa turbulencia, si fuera a ocurrir, ¿qué efecto va a tener en el electorado argentino? La gente se va a asustar. Asustarse quiere decir ir hacia Macri. Asustarse quiere decir me aferro a Cristina porque es ir a la baña. No lo sabemos. Y esta importancia de los llamados mercados tiene que ver con la situación extremadamente endeble de la economía argentina. Yo digo, Argentina es un país atado a un respirador artificial que es el Fondo Monetario. Es una ayuda económica de naturaleza política, porque detrás está Trump. Lo sabemos. Ahora, los mercados financieros internacionales desconfían de la Argentina. Ese es el riesgo país, lo que Argentina tendría que pagar si sale a fondearse. Entonces, la Argentina es un país extremadamente endeble. Ahora hay una paradoja. La gente se puede asustar, pero los políticos, la clase política en su conjunto, sabe que va a tener que negociar con esas circunstancias, con el fondo, ¿no es cierto?, con los fondos. Entonces, eso también es un factor para moderar. Los morigeras, digamos. Exactamente, es un factor para moderar. Yo creo que si suponemos como que todos los grandes jugadores de la política argentina pertenecen al sistema, porque pertenecen, hay una instancia de realismo del que está dentro del sistema que dice, bueno, acá voy a tener que negociar, acá voy a tener que ver, acá voy a tener que maniobrar. Algunos dicen, vos sabés que Cristina frente a eso dijo, no, mejor Alberto que yo, porque no va a haber... Provoca menos... provoca menos, y aparte porque yo no voy a tener la posibilidad de hacer la política que hizo mi marido, digamos una redistribución. Bueno, entonces lo que viene es renegociación, realismo, moderación de un país. Eso con Cristina y con Alberto Fernández y con Cristina. Ahora, ¿con Macri es lo mismo o Macri se vuelve más sensible y decide que se gana haciendo lo que hacía el peronismo, en consecuencia, para seguir en el poder? Voy a avanzar en ese tema. Sí, yo te diría esto. Los llamados mercados y en el estado de dependencia de la Argentina posiblemente tenga que hacer una serie de reformas de las cuales hablaste en el bloque anterior. El problema es que, como dice Bonelli y yo comparto, vas a necesitar generar consenso. Ahora, después, te digo otra cosa más que yo creo, es una hipótesis. El capitalismo argentino es muy particular, ¿no? Otro día, en una conversación, se hablaba de los 2 grandes países de Occidente que hoy tienen problemas y pueden arrastrar a todos los demás. Uno es Argentina y el otro es Turquía. Turquía es más importante como país, obviamente, en su ubicación. Pero estos países tienen unas culturas muy particulares. Entonces vos no vas a borrar así la conciencia de los derechos sociales y civiles que tienen los argentinos y todo el aparato legal que los respalda. ¿Entendés? Entonces a veces uno mira y dice, bueno, lo que el fondo no transigió en otros países transige en la Argentina. Por ejemplo, dejar que el gobierno obtenga dólares para ponerlos en el mercado, etc. Yo te digo, dependerá del tablero mundial. Argentina no la debemos pensar como un país que va a tolerar un ajuste monetarista de la severidad que tiene, porque nadie lo quiere, ni aún el que lo ejecuta. De modo que vos pensás que a lo mejor el año que viene tengas un año de rigores, pero después vamos a volver a un cauce, vos vas a tener rigores con un gobierno que si no es totalmente peronista, va a ser semiperonista. Eso en el caso de Macri. Claro. Y vos conocés gobiernos peronistas que no reparen en el mercado interno, que no intenten restablecer el consumo,
que lleven adelante un ajuste sin horizonte con filosofía monetarista. Yo te digo que puede ser que el peronismo haga una parte de esa, pero va a ir por su otra parte, que es reactivar el mercado interno y darle una alegría a la gente. Perdón, pero si yo no entiendo mucho, bueno, no entiendo mucho y poco tampoco, pero me está diciendo que en alguna medida tanto los Fernández bis y el compañero Macri podrían converger hasta casi en una especie de pacto virtual. Yo estoy diciendo eso porque son dirigentes que tienen que conducir a una sociedad que tiene determinadas características. Por eso es importante también que los grupos más fundamentalistas se la piensen, ¿entendés? Mirando realistamente. Hay gente que quisiera poner a todos los peronistas en un plato volador, hacer así y expulsarlos de la galaxia. Bueno, eso no va a ser posible, ¿no es cierto? Y también hay otros que creen que determinado rigor económico equivale a ser la derecha y también quieren apretar un botón y expulsar a todos. Bueno, vamos a tener que convivir todos y vamos a tener que ver si en condiciones de escasez, entrando a la tercera década del siglo XXI, con inflación en un mes comparable con los países de la región. Yo cuando veo el fútbol argentino y veo el fútbol chileno, el colombiano, veamos el paraguayo el miércoles, veo esa diferencia, cómo nos hemos quedado atrás, pero no solamente en fútbol. Entonces, con esta circunstancia y con esta sociedad, habrá que buscar alguna forma de acuerdo. Esta convergencia secreta, ¿no es cierto?, hacia el centro político virtual, digamos. Y virtual, buscando votantes, no es una mala señal para un país tan dislocado como este. Bueno, yo te voy a dar como una novedad. ¿Alguna vez Macri y Cristina se reunieron? Ah, bueno. Cuando eran gobierno, o cuando era gobierno Macri. Creo que por lo menos 2 veces. Eso permaneció en general no se lo contaron a nadie. Sospecho que porque no se pusieron de acuerdo. Bueno, pero está muy bueno eso. Te doy el vino. Bueno, yo digo para justificar tu teoría. No, bueno, son hipótesis. Hipótesis. La cabrera que te invita para comer en familia. Bueno, muchas gracias. Y el angelito de la suerte de la casa. Te lo voy a regalar porque ya tengo uno, lo tengo. Así que bueno, pero mucho. Tenés más de un libro. Dale, también. No. Te agradezco mucho y a ustedes los invito a que pasemos revista, como se decía antes, a una tarea que espero sea medianamente sangrienta, que es una radiografía sobre las figuras políticas que hay hoy en la Argentina. Y lo vamos a hacer con alguien que tiene carácter, personalidad y que podría hablar hasta contestarle a Grabois, por ejemplo, en el mismo estilo. Digo, en el mismo estilo que tenía el padre de Grabois, que es el que heredó todo esto. Pero no voy a introducirme en esa cuestión y sí les anticipo que va a estar Claudio Ramos luego que el caballero se despida de nosotros. Gracias, Eduardo, gracias a vos. Y nos vemos. Estamos con el bolillero, con Claudio Ramos. Vamos a revisar algunos de los personajes que están participando en todo esto y que de pronto, desde la semana pasada, adquirieron un vuelo particular. Como es el caso, si te gusta, empezar con el Pichetto. Pichetto. Adscribo totalmente a lo que decían los vicepresidentes, hoy son más importantes que los presidentes. Vamos a suponer que Macri se baja y va María Eugenia Vidal. Suma puntos. Sí. Si no se va Pichetto, se arma de nuevo. Pero Pichetto hoy más importante que Macri. Como Cristina, 1000 veces más importante que Macri. Suponete que tiene una recaída médica, Alberto, y le dice, no estás para esto, Alberto. Y va Solá, Rossi. No varía un gramo, no varía un voto, porque los importantes son, lamentablemente, Pichetto y Cristina, claramente. Pero no me diste tu opinión personal sobre el caso Pichetto. Sólido, culto, inteligente, preparado. Yo quiero pensar, se me mezclan los sentimientos con los pensamientos, yo quiero pensar que su introducción al gobierno va a sacar todo este ala de... Sé que Bonelli dice que no, pero me parece que Marcos Peña, toda esa gente que son ideales para las campañas, para ganar campañas, pero después para gobernar es imposible. Yo quiero pensar, Roberto García, gane quien gane, viene la Argentina de la reforma
política, de la reducción de la clase política, de la flexibilidad laboral, de la baja de impuestos, ¿verdad? Que Pichetto incluso ha nombrado suavemente todos estos militares de 90 años que están en la cárcel, hay que mandarlo a la casa. Para mí creo que viene eso, yo quiero pensar que viene eso y Pichetto lo encarna perfectamente, le da mucha solidez. A Macri. Porque vamos al tema Macri, porque lo que hay una respuesta hoy en las elecciones provinciales, donde no son precisamente favorables a Macri, más allá de que uno pueda decir que en realidad acompañan el proceso oficialista de cada provincia, lo concreto es que hay como una suerte de germinación del peronismo a partir de los hechos de pobreza. Vos en ese plano, a Macri, que hoy está eufórico, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves por sí mismo eufórico, porque tuvo una buena elección del segundo o porque verdaderamente no le queda otra? Introduzcamos dos elementos económicos. Macri le ha dado a las provincias mucho más dinero que Kirchner y Cristina, que disciplinaban con obra pública y látigo. Le ha dado toneladas. Bueno, convengamos que le dio por decisión de la Corte, en términos generales. Y la Corte esperó que haya un más favorable, pues si le legisla todo, pero la verdad que tiene mucho más dinero que antes. Sí. Y además se anotaron, vamos a decirlo, en la de préstamos internacionales, que antes no existía. La Rioja lanzó 450 millones de dólares al 8%, Córdoba emitió, Capital Federal emitió, Buenos Aires emitió. O sea, se anotaron en una de traer dólares y mucho más recursos de Buenos Aires, que ha favorecido la gestión tremendamente. Un caso, Jujuy perdía 200 millones de pesos por mes. En 2015, 2016, ahora, ¿viste cómo ganó? Caminando. Me parece que tiene mucho más recursos que antes en pesos y en dólares. Eso Macri tuvo que ver, quizás su pesar, como decís, pero eso es seguro. Pero Otti ahora, por ahí no era el caso de un oficialismo, pero en general reparten mucha más plata y están más cómodos que antes. Ahora, ¿usufructúa políticamente eso? No, pero por eso yo creo que Ibal muere, salvo con su excelente designación de Pichetto, que me parece muy bien. Si va Sanz, cualquiera de esos, no creo que le sumara nada. Pichetto, fíjate, le calmó todos los mercados internacionales, todos los mercados locales, creció la bolsa como nunca, bajaron para que la gente, para los que se cubren de un posible default, le bajó eso, solamente porque está el tipo. Y eso no va a ser nominal. Para mí, repito, quiero pensar que el otro día con quién se juntó, con Ritondo, con todo lo que vinieron del peronismo, me parece que eso va a ser fuerza en el sentido de que... Esto es como que hay una ocupación de una parte del peronismo sobre lo que se llamaría Carrió. Había una avanzada y ahora llegó él. Que no figuraban, que no estaban en el reparto societario, que supongo que van a estar en el reparto societario, que van a colocar gente o no. El Colorado, toda esa gente que ya había disimulado... Postergada. Disimulado su peronismo en el PRO. Me parece que Pichetto lo reunió y dijo, mamita, ahora a mí me da la impresión, creo que es un tipo con trayectoria, con una capacidad probada, me parece que no va a ir de figurita ni de a calentar asientos ni nada por el estilo. A mí me parece que va a reactivar todo ese ala y tiene que haber una reforma, creo, claramente. Ahora, ¿vos imaginás que los mercados, por decir genéricamente, sabían quién era Pichetto para producir este tipo de fenómeno, o qué es lo que descubrieron para que de pronto contribuyeran, aplaudieran, se pusieran contentos con esta nominación? Yo lo he visto muchas veces acá con un programa que me parece que es muy claro cuando habla, no tiene ningún pelo en la lengua, dice cuestiones como esta que te digo, bueno, esto de los militares hay que resolver de una buena vez, las Fuerzas Armadas, qué sé yo, todos estos subsidios, claramente cuando lanzó acá, que me encantó, siempre lo digo, no se le pide un seguro de salud a los extranjeros, no se le pide un certificado de salud, no se le pide antecedentes penales, no puede ser. Y él hizo juicio político a este que largó a los colombianos delincuentes que por 700 pesos de fianza lo largaron. Le dijo, yo le hice juicio político, se lo dijo a Santo Biasetti. Me parece que claramente es, digamos, terminemos una izquierda-derecha que es un hombre racional, es un hombre irracional. No podemos vivir de prestado toda la vida, no podemos vivir con 50% de inflación, no podemos vivir con 40% de la economía en negro. No se puede vivir con un tamaño del Estado, es imposible de sustentar, imposible, no le den más vuelta porque es imposible. Ahora, eso lo representa mucho más Esper que Pichetto. Yo voto Esper. Ah, vos votás Esper, claro. En primera, pero te gusta. Y a Pichetto en segunda. Muy bien. Saltemos de Pichetto
a Massa. ¿Qué es lo que te produjo todo este movimiento, toda esta situación dudosa, vacilante de Massa, por decirlo de algún modo? Creo que ese mote ventajita es mortal y es real, lamentablemente. Cada vez, para que la gente entienda, que María Eugenia Vidal necesita sacar una ley del Parlamento provincial, Massa le hace pelo, barba, chapa, pintura, le pide 20 planes, 40 subsidios, 4 viajes al exterior, 4 cargos, fusila. Es una máquina de pedir, de sacar, qué sé yo. Esto que está haciendo con la mujer en Tigre, hoy anunció Zamora que no va con los peronistas, con el Cambiemos, no. Va a ir vecinal. Pero si tienen 42% de intención de reelegir, si los vecinos están contentos, ¿por qué le van a poner a la mujer? Y vamos a ser claritos, no puede gobernar la casa y quiere gobernar el país. Me parece horrible, horrible. Creo que si le queda 3% de los votos es mucho. 3%. Bueno, ya como estamos con el mundo de Massa, podemos pasar al de Rodríguez Larreta. ¿Qué te parece la gestión, el costo de la gestión y la performance de Rodríguez Larreta, que es bastante importante en el círculo de Macri? Increíble que tenga un doctorado en Harvard. Yo no lo puedo creer, la verdad. Todo lo que hace es deuda, deuda, deuda. La gente dice, qué buena autopista, 700 millones de dólares costó. ¿Van a licitar el puerto para reformarlo? Yo no digo que no sea necesario, digo que cuesta 730 millones de dólares más. Todo lo que hace es fastuosísimo. El zoológico lo arruinó, no sé qué hizo. Hay psicólogos de perros, si usted quiere. Un gastadero como si fuera Suiza. Creo que había lugares para contener el estrés de las personas que tenían mascotas. Y jefe de bici no sé qué cuánto, de 130.000 pesos por mes, como si fuera Lucerna, Zurich, Tokio, ¿me entiendes? Como si tuviera un superávit fastuoso. Y en realidad es un país que tendría que achicarse, reducir, recortar, porque estamos pidiendo de prestado para que coman extranjeros. Es decir, vivimos en el delirio. Y Rodríguez Larreta, gasta. ¿Por qué? Porque obras son amores, él considera que Macri llegó haciendo obras, como quiere ser presidente, lo ha dicho siempre, hace obras y obras, pero la verdad me parece que incorriente, me parece un desastre ahí, rompen, sacan, cambian todo el tiempo para que se vean las obras. Hay gente que compra eso, admitamos, por ahí tiene un 50 y pico de intención de voto. Bueno, la gente compró el Metrobús en su momento y en alguna medida está comprando el Paseo del Bajo, más allá de si son obras necesarias o no necesarias, digamos, le han facilitado la vida a algunos argentinos que transitan por esos lugares. Repito, si es el concepto de necesidad, yo no lo discuto, está bien, pero cada una son 700, 800 millones de pesos. Son obras fastuosas. ¿De dónde las sacamos? ¿Tiene dinero? No, lo pide. Y si el dólar se va, vamos a poner arriba, ¿cómo se va a pagar eso? Ha endeudado en miles de millones de dólares. La gobernadora, ni te cuento, yo vivo en provincia, miles de millones de dólares. Aumentó todos los impuestos y ha pedido muchísimo al exterior para hacer obra visible. Yo lo entiendo, sí, para ganar elecciones, pero ¿cómo se sustenta eso? ¿Vos la igualás a ella con Rodríguez Larreta? Yo creo que ella no destruye nada. Él sí. Me parece que ella no destruye. Quiere, hace obra, ahora te saca. Si vos tenías un canil de perro, y ahora tiene una piscina, te enloquece. ¿Cómo tiene una piscina que no denuncia? Yo pago por metro cuadrado. ¿Qué le importa si tengo un canil? Te enloquece con los satélites, con los drones, cobra, para asfaltar González Catán. Yo no digo que no sea necesario asfaltar González Catán, pero ¿de dónde saca el dinero? Emitiendo, con nuestro amigo Lacunza, emite por todos lados. Pero me parece que no destruye nada. Rodríguez Larreta creo que ha destruido, repito, el zoológico, la ha destruido de todo. Yo la verdad que no sé cómo lo aprecian tanto. Bueno, hemos como visto de este lado. De este lado tenemos la fórmula, Alberto Fernández y Cristina. No me hagas el combo, hacémelo por separado. ¿Alberto Fernández, Cristina? Sí. Cristina es vivísima, vivísima. Es de una astucia que no ha dejado de sorprenderme. Dice, mire, escribí este libro, 320.000 ejemplares. Voy a elegir... ¿A vos te atrapa la gente que tiene éxito? Sí. Bien. Sí. En 4 años, Roberto, no se desgastó nada. Vos te acordás de Alfonsín en el poder, de Menem en el poder. Después en el ya, ¿no? Esta mujer no se desgastó nada. Vuelve y tiene 35% de intención de voto. Donde va, ya sé que algunos son micros, pero no vas a negar que también hay gente espontánea porque hay. No, por supuesto. Suceso, y la quieren tocar y ver, y como tipo una nueva Evita. La verdad que es un fenómeno increíble. Yo no creía, pero hay que quitarse el sombrero y admitirlo. Es una mujer
astutísimo. Y en ese plano el acompañamiento o que Alberto que la precede, digamos. Está bien, Alberto me parece que está bien, ella no habla ni loco por teléfono, el tipo habla en 15 minutos con 5 gobernadores, ha hablado, ha tejido, destejido, me parece que está bien. Espero que la salud lo acompañe, me parece que está bien, que modera la imagen de ella, que causaba terror en los mercados locales e internacionales. Me parece que ponerlo ahí modera, un tipo amable, correcto, simpático, muy movedizo telefónicamente, muy bien. Me parece que está una buena idea, claramente. No hablamos de una figura política que en alguna medida está como tapada, pero que tuvo un significado importante en los últimos meses de la Argentina y que ahora aparece como con un cargo de aspirante a senador que seguramente va a conseguir, que es el caso de Martín Lustó. ¿Qué te pareció el rol, el manejo, la situación que ha tenido, lo que inspira en la sociedad, Lustó? Nitroglicerina, me parece. Yo voté por Lustó, me gustaba, creo que es nitroglicerina, es volátil completamente, un día está para acá, otro día para allá. Me parece que, sacando los affairs personales, fue ministro de Kirchner, clarito, fue de Cristina, embajador de Macri. Sí. Ahora es radical. ¿Desde cuándo es radical? Hace 10 días. Lo ponen como el radical. ¿Desde cuándo? Ahora es radical. Dijo, no, yo no estoy en Cambiemos. No estoy en Cambiemos. Si es algo superior, es un tipo imposible de ubicar. Sí, pero cuando decían que podía ser vicepresidente Macri, yo decía, están loco. Mira, si Macri va a tener un tipo tan volátil como este, un día está para acá, pero le renunció antes de la visita. ¿Vos te acordás? Iba a ver a Trump, le renunció. ¿Por qué no esperó 2 meses? Y por ahí porque no le avisaron, ¿no? Pero igual es muy volátil, está para acá, para allá, para allá. Bien en economía, un tipo inteligente, no me cabe duda que yo, pero imposible, es un barrilete. Nos quedan Roberto Labaña por un lado y algunos radicales por el otro. Jugó muy mal las cartas Roberto Labaña, muy mal. Cuando él empieza en marzo, que lo lanza Dualde, yo creo que tiene 25% de votos. La gente estaba, por fin, me acuerdo, decía Julio Bárbaro, por fin, mira si van María Eugenia y Roberto Labaña, que yo generé una expectativa enorme, la desperdició completamente. ¿Por qué razón? 5 tipos no se pueden poner de acuerdo, 5 no se pueden poner de acuerdo. 2 tienen 45 años, son para dentro de 10 años. ¿Por qué no fueron detrás de él, que tiene 77? Bueno, pero eso no es culpa de Labaña, sería culpa de los otros. Manejar un poco, Roberto, mami, por operadores, vengan, sean ministros míos, yo no me reelijo, después siguen ustedes, yo les reordeno esto, tengo más prestigio, más conocimiento, me votan los radicales populistas, los socialistas de Santa Fe, que ahora parece que no quiere Lipsi, me parece que los hubiera alineado detrás de él. Tenía mucha intención de voto, una expectativa enorme. A mí me dijeron, jugadores de fútbol del ascenso, abogados, financieros, sí, Labaña. Ahora, 5%. Para mí van al 5% de los votos. ¿Y la expectativa, Claudio, de todo esto? La final para las PASO, para la primera y segunda vuelta, tuya, ¿cuál es? Yo voto al amigo Spert, bueno, sin expectativas, 5%. Simplemente por una cuestión de conciencia. Exactamente, con lo que me parece que es el que dice lo que hay que hacer acá, hay que bajar el Estado, flexibilizar la cuestión laboral, reducir y eliminar impuestos. Esto no se sostiene de ninguna otra manera, me parece que lo dice crudamente, creo que está bien. No sé si decían que le iban a nombrar funcionario, no lo sé, no creo que acepte, pero... Y en segunda, iremos con Pichetto, imagino. Pichetto y Macri. Pichetto. Bueno, estás unificando la candidatura. Mira lo que te traje, nada de intelectualidades. Una camiseta de San Miguel, pero esta no se vende en los comercios. Esta es usada por el plantel, por eso tiene todas las imágenes y todo. Claro, vos estoy dirigiendo la Facinio yo, de San Miguel. Vamos primeros invictos, mañana jugamos en cancha de San Lorenzo para ascender a la Superliga. El año pasado fuimos campeones, subimos a la A, ahora estamos para la Superliga. ¿Esta era la tierra de Rico? Claro. ¿No tiene que ver con el club? No, ahora no está más Rico. Bueno, yo te doy el vino, veo tu incursión futbolística, te doy el marcador, te doy esto de la Cabrera para que... Muchísimas carnes, claro. Exactamente. Muy bien. Te despido y les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado, como se dice habitualmente en la televisión, pero uno no puede ser tan diferente de innovar todos los días. Les agradezco, los veo el lunes y a vos también. Bueno, a vos te veo dentro de un rato.
Gracias. Un Gracias placer. a todos. Y le aguanta la mirada.